Bueno, gracias al proyecto, a Armando y a Leticia, porque recién salido el libro me lo regalaron. Yo no sabía que era con el interés de que pudiera presentarlo, pero bueno, siempre suceden las cosas así, ¿no? Gracias por haberme dado el libro. Voy a hilvanar unas pocas ideas, de hecho son notas de lectura, hay muchas más. Desde que leí el libro me encontré otros elementos importantes, pero creo que estas hilvanes entre ideas tienen la idea, todavía quizá no concretada, ustedes lo dirán, de mostrar cómo un filósofo, alguien que por vocación se ha dedicado al pensamiento de la filosofía, con todo lo que esto significa, se puede poner a prueba. No solo por hablar de ciertas cuestiones, en este caso el cine, cuestiones a las que él ha sido asiduo, incluso como espectador, como mero espectador, no únicamente como un amateur, sino como un espectador más, que es un poco lo que sostiene en el texto, sino que la entrevista sobre ciertos temas que no son de ninguna manera generalizables, o no necesariamente generalizables, cosa que, como todos sabemos, le gusta a la filosofía, la posibilidad de abstraer, hacer generalizaciones, y de pronto algunas cuestiones muy específicas ponen en aprietos al filósofo para recurrir a su propio vocabulario, su manera de describir su trabajo y utilizar sus mismas categorías, sus mismos conceptos, sus mismos entramados discursivos. Y al mismo tiempo lo pone a prueba. A mí lo que me gustó es ver cómo, después de haber leído algunos textos de él, en cuyas traducciones sobre todo había problemas, y había problemas no solo cuando uno los leía y los consideraba, sino cuando uno los socializaba con los grupos, es decir, en clase o con otras personas, de repente y ante preguntas muy específicas, estos textos aparentemente muy elaborados en términos de generalizaciones abstractas, caían las respuestas en cuestiones tan, ¿cómo podría yo decir?, tan tocables, tan específicas, que uno pensaba jamás hubiera puesto ni siquiera como ejemplo de alguna de sus categorías esto que él está utilizando. Entonces, ese asombro ante leer otro Rancière, que fíjense, no ha estado presente en otras entrevistas, incluso aun cuando hayan sido entrevistas de carácter cultural o filosófico-cultural o hasta literario. Es aquí, en el caso del cine, habría que pensar, ¿no?, entre todos un poco, por qué el cine lo pone a prueba y lo somete a ciertos aprietos en cuanto a la simplificación o no de las categorías utilizadas. Por ejemplo, cuando habla del pueblo, la parte del pueblo, cuando habla de los obreros, y de pronto lo ve uno, habitualmente se dice aterrizar en este tipo de ejemplos, que siguen siendo ejemplos, pero este carácter retórico de su respuesta, es decir, dar ejemplos cuando se le preguntan cuestiones un poco más generales, responde específicamente o a la inversa. Ahí es donde uno ve realmente esa fuerza de la filosofía cuando es puesta en aprietos y cómo responde el filósofo. Él también, yo creo que hilvana, yo voy a hilvanar cosas, pero ciertamente él hilvana ideas y parece ir como digiriendo lo que está contestando de a poco. Lástima no haber visto, que nos fue prometido, toda el video, porque lo interesante sería ver justamente cómo él va, no solo pensando la respuesta, sino construyendo la respuesta. Y lo va haciendo de una manera especial. Supongo que algo, aunque sea poco, de edición tuvo el texto. Quiero creer, porque a veces uno es muy repetitivo, pero eso le sirve a uno, ¿no?, para encajar la idea y seguir adelante. Una idea te recuerda y te permite establecer un lazo con otros viejos textos de él, con el problema, por ejemplo, del obrero, que me llamó mucho la atención cómo aparece, sobre todo cuando se le pregunta sobre Godard, por ejemplo, u otros
cineastas de épocas muy particulares de la cinematografía francesa y en general institucional. Y tengo que decir antes de seguir que hay algo que me unió afectivamente a él inmediatamente, porque pone en muy buen lugar Straub, y a mí siempre me encantó Straub. Entonces ya cuando lo señala él, ya dije, ya me convenció, diga lo que diga, sí, Straub es un muy buen ejemplo de lo que parece él está planteando. Vámonos directamente al final del libro, en la página 101, para que compren el libro, por supuesto se venda, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces para que lo compren, lo generen y lo trabajen. En la página 101 él contesta, ahora no importa tanto la pregunta tiene que ver un poco con la labor del filósofo, ya sea como espectador o como especialista en cine, pero ¿qué tendría que hacer el filósofo? Y en este sentido es un ejemplo de cómo él va hilvanando ideas a lo largo de todo el texto, va intentando y probando por este lado es lo que tiene que hacer el filósofo de esta y esta otra manera, aunque no sea un profesional del pensamiento, pero que se asuma como filósofo. Esto es lo que podría hacerse, que me parece interesante. Y aquí en la página 101 dice, fíjense, de una manera más o menos decisiva en cuanto a la respuesta, se trata siempre, más allá del formateado cinematográfico, y traerlo a colación, romper de algún modo, para el filósofo, la separación, y también quizá para el cineasta y para quien hace cine y el espectador del cine, romper de algún modo la separación entre lo que es el mundo del arte y lo que es para el pueblo. Y a mí esto me pareció interesante porque ustedes recordarán que hay textos de él y en entrevistas se le ha preguntado la manera como él concibe a Benjamin como un antecedente importante en el terreno de la estética, y dice no, de ninguna manera. Él planteó que el tema revolucionario del cine era un problema de contenido, no va por ahí, etc. Y está criticando la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Por eso fue importante para mí volverlo a poner entre mis autores favoritos, porque dijo que Straub era un buen cineasta, porque cuando leyó de esa manera a Benjamin me sentí preocupada de que un filósofo simplificara de tal manera las ideas de otro que sí lo había antecedido haciendo preguntas o interrogantes y construyendo un espacio estético político importante, porque finalmente él reclamaría ser un pensador a nivel de problemas planteados de ese campo de lo estético político. Pues bien, entonces aquí aparece esta separación que fue señalada por Benjamin una y otra vez como parte de un pensamiento y también como parte del trabajo del artista, y me llamó la atención que apareciera como en un rincón, como un momento donde silvana una idea que yo dije, pues aquí está, aquí podríamos discutir sobre Benjamin. Y luego insiste, y además se trataría de romper otro modo de separación entre el entretenimiento más mediático y el arte culturalmente privilegiado por los regímenes del arte. Entonces vuelve a insistir en este trabajo tanto del espectador, de los públicos, del pueblo, como del filósofo como uno más de los que llevan a cabo esta parte de los imparte, que sería el pueblo, de establecer esta separación. Entonces, primer comentario interesante, nada más quise dejar la marca de volvamos a discutirlos ambos juntos, Benjamin y Rancière. Otra nota que tiene que ver con el pueblo que aparece en esta primera nota. El pueblo, como sabemos, y lo insiste en este texto, es lo sin parte, lo estoy citando, en la repartición de lo sensible. Su parte, es decir, lo que es para el pueblo, es una especie de, y lo vuelvo a citar, exceso de lo sensible sobre la demostración, sobre la denuncia, y otro suplemento que tampoco llevará a la revolución. Suplemento propiamente estético, donde se está propiamente en la afirmación de una potencia estética, de una fuerza estética, que es la capacidad de lo sin parte de oponerse al sistema. Aquí hay varias ideas reunidas, no son nuevas en su pensamiento, pero yo lo refería más bien a un pensamiento muy anterior de Rancière, incluso el Rancière de los años 70. Y no porque no haya trabajado en la idea de la parte del pueblo, que en realidad no tiene parte, y lo haya trabajado un poco después, sino por esta cuestión. Y aquí voy a señalar algunos puntos que merecen discusión, quizá no los vaya a discutir todos, me cortas cuando me pase del tiempo, por favor, Leticia, ¿no?
que esta parte del pueblo, esta parte que sí tiene que hacer el pueblo en relación con el cine, tendría que ver con construir este pueblo como espectador. Creo que de alguna manera tú decías, quien lea, quien vea el cine es el que tiene que producir esto, un exceso de lo sensible sobre la demostración. Y con esto de alguna manera enseñar a un cierto cine muy ubicado en los años 60, 70, que hacer un cine donde lo político apareciera como tema, como protagonista, como una simple fantasía, como una fábula, etc., no tendría que ver directamente con lo que dice a continuación, con hacer un trabajo de denuncia política. Lejos de esto, la manera de hacer un trabajo, diríamos, político, para retomar viejas categorías en lo que respecta al cine o al arte en general, diría yo, es hacer posible este exceso de lo sensible. Y el exceso de lo sensible se construye. Y se construye también en el acto del espectador que ve el cine, ¿no? Y que de alguna manera toma con el cine una relación corporal, gestual, no solo de comentarios, de ideas, ¿no es cierto?, sino que establece una relación afectiva con respecto a lo que no solo está viendo, sino lo está tocando de alguna manera. Y esto me pareció interesante. Es el pueblo finalmente cuya tarea en el cine y fuera de él, como espectador, pero también en el cine en cuanto el cine que circula y se consume, y el pueblo ahí como consumidor debería también ejercer de alguna manera esta práctica del exceso, que no es fácil, es muy fácil decir exceso de lo sensible, pero ¿dónde está y cómo se construye? Si es que se construye un exceso de lo sensible, o siempre es una especie de fuga, y por lo tanto nunca podríamos decir aquí está este exceso de lo sensible, sino siempre se está dejando, no me atrevería a decir a un futuro, pero sí a un porvenir, y esto no deja de ser interesante de ser discutido. Pero sobre todo esto otro que lo lleva a una vieja idea, por él ya planteada en los años 70, pero que también está presente en Benjamin de manera seria. Este exceso de lo sensible no tiene que ver con hacer un cine de denuncia. Donde nos enfrentamos a un cine de denuncia, no nos enfrentamos a un cine de lo político. Más bien lleva a cabo, ahí sí, ciertas políticas cinematográficas, industriales y de consumo, ¿no? Estas policies a las que él se refiere, pero esto estaría más bien en otro lugar, ni siquiera en un terreno opuesto, sino en otro lugar, en otro devenir distinto de lo político como exceso de lo sensible y como pensamiento del suplemento, y no reduciendo, pero sí planteando eso que llamamos lo estético, la actividad de lo estético, únicamente como suplemento, es decir, como exceso de lo sensible. Lo estético no podría relacionarse o articularse, seguirse directamente de un mundo de lo artístico, lejos de esto, si no se está continuamente dando pie y dando lugar a este suplemento o este exceso, que no necesariamente es lo mismo, ¿sí? La idea del suplemento ha sido muy trabajada por alguien como Derrida, ya mencioné dos más, Benjamin y Derrida, no habría manera de no hacerlo, están pensando Derrida y él en épocas similares, aunque Derrida ya ha muerto, pero este trabajo que hace de Derrida sobre el suplemento es interesante. Entonces, exceso de lo sensible o suplemento propiamente estético, no habría estética política más que en esa actividad excesiva, desmesurada o suplementaria, que implicaría pensar en esa articulación, y en esa articulación que tiene que ver con de lo que se trata siempre, romper una separación. Que algo de eso decías tú, pero te referías, Carlos, a una separación en una expresión, en un discurso, ¿no es cierto?, entre dos palabras. Pero quise leer yo también, o quise entender, quise escuchar un poco esta cuestión que estaba yo extrayendo de sus notas de lectura. Y en ese suplemento y en ese exceso estaría la afirmación de la fuerza de la estética. No solo de hay estética en un señalamiento un poco fenomenológico que aparentemente sería innegable, sino que hay afirmación de esta fuerza de la estética, no de su sentido, sino de su fuerza de hacer algo, de modificar, de transformar,
pero sobre todo de pasar a la actividad, y esto me parece importante, como un gesto, todo, corporal, de lenguaje, táctil, pero corporal sobre todo, de lo sin parte de oponerse al sistema. Y las palabras son de él, ¿no? Esta oposición al sistema, que al mismo tiempo está diciendo que no porque haya oposición al sistema en la forma de denuncia, hay política. Entonces habría que, siento justamente que en este ejemplo, en esta cita, se pone en juego y se pone a prueba todo lo que hemos leído en otros libros. Porque la respuesta aparentemente, no diría que espontánea, pero para contestar a los entrevistadores o a la figura o a las palabras de los entrevistadores, lo lleva a juntar ciertas ideas que en momentos o inmediatamente no parecen tan claras. Parece que él en algún momento había dicho que no iba por ahí, excepto en este exceso de sensible, que no necesariamente podría entenderse como oposición al sistema, que en otros textos y en otras entrevistas, cuando se le pregunta, sobre todo por el campo de lo estético-político, señalizado, abierto por Benjamin, él dice, no iría por ahí, en esta oposición al sistema, que se ha entendido como revolución, no va por ahí. Y sin embargo, en el momento en que la pregunta lo pone en aprietos, dice esto. A mí eso me parece interesante, no solo porque es Rancière, sino porque es un filósofo sometido a una entrevista, ¿no? Y que tiene que contestar más o menos rápidamente. Es decir, se te pregunta y tienes que contestar porque tienes que contestar. Entonces empiezas a elaborar, y en la elaboración se cruza un lenguaje o un discurso que hasta la fecha ha puesto en cuestión para describir el arte, para hablar de él, para tomar postura, para hacer algo, ¿no? Para introducir lo sensible de otra manera, con un lenguaje muy trabajado en sus textos teóricos, que sin duda están muy trabajados. Es decir, él no creo que los dé a la publicación sin haber revisado, discutido previamente y haber dejado muy en claro cuál sería esa postura filosófica. Y sin embargo, en la respuesta vemos como que hay otras cuestiones que todavía le merecen cierta atención, es decir, volver a replantearlas. No quisiera verlo como que es hablado por otro tipo de discurso mucho más convencional sobre el cine y sobre su pensamiento, sino más bien que hay cosas que tendría que volver a pensar a partir de lo específico, a partir de la pregunta específica, pero a través de ciertas películas, ¿no? De ciertas cosas que están sucediendo en el cine, y que él tendría que atreverse a revisar un poco lo que está planteando. Bueno, una cuestión importante es que reconoce que su interés está en esa cosa pequeña, como va a decir un poco más adelante, un poco más atrás, porque señalaba yo la página 101, nos vamos para atrás, a la 94, y él dice que se interesa en esa cosa pequeña, más bien en la lógica que se inscribe, ese suplemento, ese exceso, que es pequeño, ¿no? Y que tiene que ver con lo siguiente, con una lógica de algunos gestos, no todos, no hay una gestualidad, es decir, no hay un código gestual que le interese, como lo habrá en Brecht, por ejemplo, y Benjamin, que lo retoma, tanto para el teatro como para la práctica cinematográfica, sino una lógica de, y esto me interesa mucho, de algunos gestos, de lo pequeño, de la cosa pequeña, de algunas palabras, de ciertas formas de reunión. Creo que lo que me parece muy interesante en esta pequeña expresión, porque ella misma señalando lo pequeño es muy pequeña, es que no va a buscar en el cine, como otros han insistido, esos códigos, esas semióticas fuertes, pesadas, estructurales, tanto de la imagen como de la imagen en movimiento, estructuras que cruzan y que de alguna manera también instituyen el lenguaje cinematográfico, sino que él, como filósofo y como espectador, como público, ¿no? Si le creemos que él es un público como cualquier otro, que se acerca al cine como cualquier otro, lo vemos en sus respuestas que no es cualquier otro público, ¿no es cierto? Pero a lo que aspira, a lo que se dirige, tanto su voz, su propia gestual, su mirada, es a una lógica de algunos gestos. Como todos sabemos, si hay una lógica, tiene una fuerza o insiste en un carácter de generalidad, de alguna manera de estructurar, de dar
de señalar un camino de deriva, pero cuando él pone lógica de algunos gestos, no de todos, ¿no? Únicamente algunos gestos, algunas palabras y ciertas formas de reunión que fuera y dentro del cine instaurarían una lógica, que se podía haber dicho incluso una filosofía de lo cinematográfico, que no seguiría estas normas de partir de generalizaciones, de abstracciones que al filósofo en general lo tienen en un espacio de comodidad, porque estos simplemente señalar algunos gestos como gestos decisivos, no de toda una película, no que sería el índice, el signo de una película, sino rescatar de un producto, una película, únicamente algunos gestos, porque ellos permiten pensar, le permiten pensar a él, por supuesto como filósofo. Yo, perdón, pero no creo que sea un público más, porque no es cualquier pequeño gesto, no es cualquier pequeña palabra la que él encuentra, extrae de ese contexto y con ella elabora, aunque sea muy rápidamente, no solo un intento de respuesta de lo que puede hacer la filosofía en relación con el cine, o que ha sido el cine de una época o de otra, o un cineasta u otro, sino darse respuesta a sí mismo como filósofo de cómo hablar simplemente de lo cinematográfico. Más allá de introducirlo en un terreno artístico o estético, sí sería estético político, pero no estético pensando en la estética tradicional, en la estética ortodoxa interesada en el gusto, en lo bello, incluso en las semióticas, sino por este otro lado. Este trabajo de rescate, yo diría de rescate y de recontextualización, porque en su respuesta está recontextualizando, refuncionalizando, resignificando ese pequeño gesto que a veces da sentido a toda una época, o que le permite a él dar sentido incluso a algún trabajo que ha hecho antes, como la parte de los impactos, ¿no? O sea, todo el tiempo está intentando establecer ese lazo, esa articulación, pero como hilván, simplemente. Bueno, estoy en el 13, y por lo menos había... Bueno, gestos y fábulas, indica otra vez, inventadas por obreros, por los dominados, por los inmigrados, que para él llegan a articularse con escenarios, uno de ellos es la primavera árabe, él sitúa otros, es decir, con los movimientos en general, con los movimientos otra vez individuales, específicos, hechos de pequeños gestos, de pequeñas palabras, que no intentan nada mayúsculo, pero que, dice él, objetan sensiblemente y materialmente el orden dominante del mundo, pero sin denunciarlo. Lo objetan, y lo objetan a nivel corporal, a nivel material, lo objetan mediante gestos, palabras, y lo hacen a veces únicamente en un momento de una película, o en el hecho de que una película sea vista en un momento determinado. Esta pequeña lógica, esta lógica de lo pequeño, me parece absolutamente rescatable, y no porque no esté presente en algunos de sus textos, pero en general el resto de sus textos, por el hecho de tener que generalizar y abstraer, es decir, escoger algunas cuestiones y otras dejarlas de por medio, quizá no ha insistido que este mundo de lo sensible, este mundo de los cuerpos, está hecho no de lógicas, diría yo, ahí le pondría haría una pregunta, sino de estos gestos que quizá no llegan a construirse como lógica, porque una lógica que se enfrentaría al dominio de otra lógica, que sería este sistema del mundo, como está señalando, las lógicas capitalistas, las lógicas de consumo, las lógicas de las industrias cinematográficas o culturales que deciden que debe ser consumido o no. Quizá para oponerse a esto, una lógica que tuviera una estructura igualmente decisiva, autoritaria, jerárquica, no sería quizá lo indicado, sino más bien esta que aparece como exceso del gesto. Entonces me llamó la atención que teniendo, y lo está pensando, este exceso de lo sensible, es el gesto pequeño, que quizás solo se dice a sí mismo, y a una relación con un lugar donde ese gesto va a ser recordado mucho tiempo después, y que quizá no está pensado ese gesto para aliarse con ese movimiento, por ejemplo, Primavera Árabe, la toma de la calle, los ocupas, quien ustedes quieran, el movimiento de inmigrantes, de mujeres, de obreros, ¿no?
pero es ahí, en ese exceso de significación, que solo se va a realizar en un futuro que no es calculable. Y ahí me parece que se vuelve absolutamente imponente este texto. Gracias. Muchas gracias.